Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Aliwensa Bonet y hoy vamos a continuar con otro capítulo de Historia de la Moda, esta vez con la década de 1950. La década del 50 va a ser muy importante para la moda porque va a ser considerada la década dorada de la alta costura. Vamos a ver por qué. Tenemos que la década del 50 comienza con la posguerra, sí, tenemos unos años de que ya Europa se estaba empezando a reconstruir y empezando a resurgir, y va a ser todo un periodo muy similar a lo que fue en los años 20, luego de la Primera Guerra Mundial, con un resurgimiento. Siempre después de cada guerra hay como un periodo en el que la sociedad busca volver al bienestar, busca volver al estatus que tenía antes del conflicto, y sobre todo París va a estar muy interesado en volver a esa opulencia que había, a ese lujo, a ese resurgir justamente de la alta costura. Que le va a ser muy fácil porque va a tener grandes íconos de la alta costura, grandes diseñadores que van a estar al servicio y que van a estar en su máxima expresión, como por ejemplo el diseñador Balenciaga, que ya llevaba unas 3 décadas trabajando como diseñador súper asentado, con su propia impronta. Chanel va a volver al escenario y van a surgir otros nuevos diseñadores que van a ser los iconos de lo que luego fue la moda un poco más moderna. Entonces, esta década tiene mucho contenido para desarrollar. Del otro lado del Atlántico vamos a tener a un Estados Unidos que se va a consolidar como potencia mundial y cuya influencia cultural va a ser masiva a todo el mundo. Todo el mundo va a mirar a Estados Unidos, va a mirar el cine, va a mirar los nuevos ídolos y los nuevos íconos de moda que va a traer como consecuencia el cine y la música, y va a tener gran conexión con la moda de Europa o París. En cuanto al rol de la mujer o el prototipo de mujer de los 50, va a ser muy diferente a la de los años 20 porque no va a ser tan rebelde. Con el New Look de Dior va a reinar una silueta muy marcada, de feminidad muy marcada, y va a surgir este rol que no sé si recuerdan en las revistas estas antiguas de la década del 50, eh, esto de cómo ser una buena esposa, cómo ser femenina, cómo hay como una feminidad exagerada, pero bueno, va a ser lo que toca en esta década. ¿Por qué? Porque pese a que la mujer se venía liberando y sobre todo ha hecho un cambio muy profundo en la sociedad en los años 20, la estética, en este caso, se va a ver reforzada por la necesidad de volver después de la guerra a retomar un poco esto que hablamos de la elegancia, el estilo, todo esto que al fin y al cabo generaba bienestar en la sociedad. Luego de la guerra, con el periodo de bienestar y de asentamiento, ¿qué pasa? Las urbanizaciones empiezan a crecer, la sociedad empieza a experimentar un incremento en la natalidad, aparecen los boomers. Hay como un crecimiento de la clase social media que siempre había estado como o era alta o baja, pero aparece esta clase media que demanda también poder acceder a la moda desde otro lugar. Es decir, no todo el mundo podía permitirse eh, la alta costura de París, la ropa hecha a medida, y entonces empieza como a surgir esta demanda que hacia finales de la década, diría que 1959, surge algo que va a ser un antes y un después en la moda, así como fueron los pantalones de Chanel, que va a ser el nacimiento del pret-à-porter o el ready to wear, que es listo para vestir, o el listo para llevar, o la moda como la conocemos hoy en día, que es lo veo, me lo compro, me lo llevo, me lo pongo. Vamos a tener hitos muy marcados que van a apoyar esta imagen de la moda en los 50, que por un lado vamos a tener en 1953 la coronación de Isabel II, que esto va a marcar, la coronación de Isabel va a marcar el asentamiento del regreso del esplendor. Va a haber como
un refuerzo a lo que es la búsqueda de retomar el lujo, retomar el esplendor de la moda, y ella va a ser un ícono, de hecho lo ha sido toda su vida, un ícono, perdón, de la moda real. Luego, otro hito que va a ocurrir un año después, en 1954, y va a ser el regreso de Chanel. Chanel había estado exiliada en la época de la Segunda Guerra Mundial y había cerrado sus tiendas, y va a regresar en 1954 con su traje de 2 piezas de tweed, que va a ser totalmente detractor del New Look de Dior. Va a haber un poco de pique porque ella va a seguir sosteniendo su concepto de moda femenina de liberar a la mujer de todas las siluetas y de todas las prendas apretadas y de todo eso de la mujer adorno. Entonces Chanel va a volver al ruedo y, cómo no, va a seguir siendo un icono de la rebeldía, la va a seguir liando, digamos, durante su trabajo en la década de los 50. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo no? En 1955, o sea, exactamente un año después, va a lanzar, a ver si pongo aquí, su bolso icónico, el Chanel 2.55, que hace referencia el nombre al año. Se lanzó en febrero de 1955. ¿Por qué va a ser tan revolucionario este bolso? Los bolsos hasta entonces se llevaban en la mano como clutch, o a lo sumo tenían una correa pequeña que también se colgaba de la muñeca o de aquí del codo. Pero Chanel va a crear una correa mucho más larga y va a poner el bolso en el hombro, totalmente innovador para la época, como es costumbre de Chanel. Pero esto no es lo único que está pasando en cuanto a la alta costura y la moda en París. Como les prometí, esta es la época dorada de la alta costura y van a aparecer unos personajes muy interesantes. En 1952, vamos a ver si lo puedo poner. En 1952 va a abrir sus puertas otro famoso, que va a ser el señor Hubert de Givenchy, o Givenchy, ayudado por el señor Balenciaga. Va a abrir su casa en París. Él va a apostar por una elegancia mucho más simple, de líneas más puras, que Balenciaga, que era un poco más arquitectónico y estructural a la hora de confeccionar su ropa. Y va a ser también como un icono de la elegancia parisina y la simpleza. Va a ser el amigo personal de Audrey Hepburn, y va a ser él quien la va a vestir en muchas de sus películas, por ejemplo, Desayuno con Diamantes o Breakfast at Tiffany, con sus vestidos negros, con sus vestidos simples, de líneas puras y su elegancia sin excesos. Va a estar aquí Givenchy. Y luego tenemos también el mismo año, en 1955, un muy, muy, muy joven, vamos a ponerlo aquí también, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent va a aparecer en 1955 como un aprendiz de el señor Dior. Va a ser tan talentoso este chico que en 1957, cuando inesperadamente a Dior le da un infarto, Yves Saint Laurent va a ser, con solo 21 años, el nuevo director creativo de Dior. Esto va a ser también un icono muy importante, va a ser el primero que, siendo tan joven, va a representar una casa de alta costura tan importante como lo es Dior. ¿Qué pasa? Estas nuevas mentes y estos nuevos talentos van a traer una nueva semilla de diseño, aunque los grandes seguían marcando, digamos, sus lineamientos. Siempre viene bien un poco de aire fresco, ¿no? El aire fresco no solo está en la moda, sino que también llega al cine, con figuras muy icónicas, muy representativas y que hasta el día de hoy son ultra conocidas, que son
por ejemplo, en el cine tenemos a nuestra querida Marilyn Monroe, que va a reforzar la idea de la esposa ideal, la idea de feminidad y el new look, y esta sensualidad que empezaba a emerger en la moda y en el cine, que no se había visto hasta entonces. Antes la mujer sí que era muy elegante con esos vestidos que a lo mejor mostraba la espalda y un poco la silueta, pero Marilyn Monroe va a romper y va a sexualizar muchísimo la imagen femenina. En los hombres también tenemos a James Dean, que fue también un ícono de la juventud moderna, rebelde. Él se vestía de manera súper diferente, porque pensar que en esa época el hombre se vestía prácticamente con traje de 2 piezas, y James Dean va a utilizar los vaqueros y va a utilizar una camiseta, totalmente innovador para esa época y revolucionario. Y también tenemos a la figura de Audrey Hepburn, que va a ser la que va a representar la moda parisina, el estilo parisino. Bien, nuestra década va a acabar con, como les había vaticinado antes, con el pret-à-porter o el ready-to-wear, que va a surgir a través de ¿qué pasaba? Por un lado tenemos la alta costura, que estaba en su máximo esplendor, con nuevas figuras, con nuevos diseñadores. Esto era muy fantástico, realmente el diseño llegó a un tope de gama muy importante. Pero por otro lado tenemos esto de que la sociedad iba creciendo, la clase media crecía y demandaba otro tipo de ropa, porque no podía permitirse tanto lujo, ¿no? Entonces, bueno, como sucede ahora también. Entonces, se fue creando un sistema de fabricación textil y de ropa que permitiera a la gente vestirse de una forma más asequible. Entonces, el ready to wear lo que tenía era que había modelos por tallas, que era algo que en la alta costura no existía. En la alta costura la ropa se hacía a medida de cada cuerpo. Se tomaban medidas de todo tipo y la ropa era la ropa que se hacía para una persona no servía para otra, porque no era el mismo cuerpo. En cambio, con las tallas se estandarizan los tipos de cuerpo, como la conocemos ahora, S, M, L, XL, y se fabrican prendas con tejidos no tan costosos, con técnicas mucho más simples, pero que permiten que la gente se pueda vestir con el estilo, con las tendencias de esa época, pero de forma más asequible. El pret-à-porter no va a tener un único creador, sino que va a ser una tendencia que se va a ir adoptando, pero se considera que surge en 1959 porque Pierre Cardin es el primer diseñador, la primera casa de moda que lanza una colección lista para vestir. También André Courrèges fue otro de los promotores del pret-à-porter. Entonces aquí termina nuestra década con este mix que luego vamos a ver cómo continúa en la década de los 60, cómo se revoluciona, porque en los 60 también tenemos otra gran revolución, que por supuesto es social, pero va a verse reflejada en la moda. ¿Y qué pasa? Esto es lo que va a determinar la moda como la conocemos hoy, y todo lo que consumimos ahora de moda ha empezado con este hito del ready to wear. O sea que esto es sumamente importante para los que nos gusta la moda, porque esto es un antes y un después. Se acaba este análisis de la moda en los años 50 y nos vemos en el próximo video, que vamos a analizar la moda en los años 60. Hasta la próxima.